Universidad de Alcalá y ella ya lleva muchos años trabajando en invasiones biológicas, principalmente de plantas. Ha dirigido muchas tesis al respecto, sobre todo en cuanto a los impactos que tienen en el ciclo de nutrientes y también qué características tienen estas especies. Pues muchas gracias, Monse, y muchas gracias también al resto de la organización por haberme invitado a estar hoy aquí. Intentaré ser breve y en el tiempo que tengo daros una idea general sobre lo que son las invasiones biológicas y los problemas que pueden generarnos. Vale. La charla la he estructurado en estas dos partes que vemos en la pantalla. Comenzaré hablando en general de lo que son las invasiones biológicas y luego en la segunda parte ya me centraré un poco más sobre qué es lo que la ciencia nos puede aportar a la gestión de las especies exóticas invasoras. Bueno, esto lo he abreviado a lo largo de la presentación como EEI para que me quepa. ¿Vale? Bien, la primera parte, a su vez, la he organizado en tres apartados. En el primero hablaré de lo que se viene llamando la globalización biológica, entre comillas. Luego definiremos lo que son las especies invasoras y, por último, hablaré de las consecuencias, los impactos que estas especies pueden tener en los ecosistemas y también en el medio socioeconómico. En la segunda parte comenzaré repasando algunas de las hipótesis más utilizadas para explicar el éxito de las invasoras, de las especies invasoras. Y luego veremos cómo estas mismas hipótesis pueden ser la base de evaluaciones de riesgo de invasión y también las bases para establecer planes para gestionar estas especies. Pues bien, comenzando con la globalización biológica, aquí en este mapa lo que vemos es la división clásica en regiones o reinos biogeográficos en que se ha dividido la parte terrestre de nuestro planeta. Esta clasificación en grandes regiones biogeográficas lo que viene a reflejar es el grado de similitud que hay entre las biotas de distintas partes del mundo. Entonces, por un lado vemos que en esta clasificación hay un componente climático, porque las regiones frías y templadas quedan separadas de las regiones tropicales o ecuatoriales, pero también vemos claramente la existencia de unas barreras que limitan la distribución de las especies y que separan, por ejemplo, el viejo mundo del nuevo mundo. Principalmente las barreras biogeográficas son los grandes océanos. Bien, sin embargo, hay una especie, que es la nuestra, que ha sido capaz de superar todas estas barreras y establecerse en todo el mundo. Y no solo eso, sino que el hombre, al moverse por el mundo, con él también transporta especies o propágulos de especies. Unas veces lo hace de forma voluntaria porque se trata de especies con interés económico, especies de interés forestal, ganadero, agrícola, mascotas, etc. Y otras veces lo hace de forma involuntaria porque estas especies se cuelan en las mercancías que el hombre transporta. Aquí vemos un mapa que muestra las redes comerciales que existen en el planeta y vemos que son particularmente intensas pues, entre regiones más industrializadas, por ejemplo, entre Norteamérica y Europa, aunque también está creciendo la densidad de las redes comerciales con Asia. Bueno, pues a través de estas redes las especies van y vienen. De manera que la consecuencia es que biotas que previamente estaban aisladas, pues ahora tienen una vía de contacto a través de estas rutas comerciales. Hay quien dice que esto está llevando a una especie de nuevo Pangea biogeográfico, donde los continentes o las biotas de los distintos continentes vuelven a estar en contacto a través de estas rutas de transporte. Y esto está llevando a una homogeneización de la biota. Bueno, esto puede parecer tal vez exagerado, pero existen evidencias de que, por lo menos en algunos grupos, de que vamos al menos en esta dirección. Una evidencia la encontramos en este artículo recientemente publicado en Science,
y que está centrado en el grupo de los gasterópodos terrestres. Bien, los autores lo que hicieron fue recopilar listados de especies que están presentes en determinadas partes del mundo. Estas colecciones o listados de especies fueron recogidos de los lugares señalados en el mapa con puntos. En esos listados existían especies nativas, lógicamente, pero también las especies exóticas que están presentes en ese lugar. Bueno, pues los autores, con todos estos listados, lo que hicieron fue un análisis de clasificación, una clasificación de tipo clúster, como la que veis ahí arriba, que lo que hace es agrupar estas colecciones de especies dejando más próximas las que son más similares entre sí, es decir, las que comparten más especies o grupos taxonómicos superiores. Bueno, pues el resultado, únicamente teniendo en cuenta las especies nativas, lo vemos aquí arriba, se separan una serie de grupos que proyectados en el mapa vemos que se ajustan bastante bien a la separación en reinos biogeográficos que veíamos en la diapositiva anterior. Vemos por un lado todas las colecciones de la región templada del hemisferio norte aparecen juntas, separadas de las que hay en Centroamérica y Sudamérica. Las de Australia están lejos de todo. También aquí este gráfico lo que muestra es la relación que existe entre dos pares de colecciones, representado cada par por un punto, entre la distancia que hay entre esas colecciones y la similitud, de manera que la similitud disminuye progresivamente a medida que aumenta la distancia. Algo lógico. Las especies que aparecen en Australia y en Europa pues están muy distantes entre sí, son muy diferentes. Bueno, hasta aquí no vemos nada nuevo, este resultado resulta bastante lógico. La sorpresa nos la llevamos cuando a estos listados de especies inicialmente nativas les añadimos las especies exóticas que también aparecen en todos esos puntos del planeta. Cuando se repite el análisis de clasificación incluyendo estas especies exóticas, la sorpresa que nos llevamos es que aparecen únicamente dos grandes grupos que proyectados en el mapa vemos que corresponden en granate a las regiones templadas y en verde a las regiones tropicales o ecuatoriales. Es decir, en este caso ha desaparecido por completamente el componente de las barreras biogeográficas para explicar la distribución de estas biotas. Y únicamente queda el componente climático, de manera que ese es el único que explica esta separación de estos grandes grupos. De nuevo, si mostramos la relación entre la distancia y la similitud, aunque sigue habiendo una cierta tendencia negativa, vemos que al tener en cuenta las especies exóticas, esta relación se desdibuja por completo. Así que esto pone de manifiesto que efectivamente están desapareciendo las barreras biogeográficas y en su lugar gana peso el factor climático a la hora de explicar la distribución de las especies. Bien, vamos a ver ahora cómo se ha definido las especies exóticas invasoras. Vamos a ver también otros términos relacionados. Conviene aclarar estos términos porque a menudo se utilizan como si fueran sinónimos o se utilizan mal directamente. Entonces, para ubicarnos, vamos a comenzar con una definición que es una de las más utilizadas en la bibliografía, que es la que propuso Richardson y colaboradores en esta publicación del año 2000. Bueno, de forma sintética, estos autores definieron las especies invasoras como especies que han llegado de un lugar remoto, han sido capaces de establecerse con éxito en otro ecosistema, formar poblaciones autosostenibles, es decir, capaces de mantenerse, de perpetuarse en el tiempo, y a partir de esas poblaciones iniciales también han sido capaces de expandirse y colonizar otras regiones.
Bien, esta definición, que puede parecer un poco compleja, implica que las especies, hasta llegar a ser invasoras, tienen que ir superando una serie de barreras o filtros, que, según estos autores, serían estos que vemos en la imagen. La primera barrera o filtro que tiene que superar una especie es una barrera geográfica, como ya hemos comentado antes. Cuando una especie ya ha llegado a otro lugar, se enfrenta con unas condiciones ambientales a menudo distintas de las que tenía en su área de origen. Bueno, pues ese es el segundo filtro que debe superar esa especie, tener éxito para enfrentarse a esas condiciones ambientales, que incluye tanto aspectos abióticos, como puede ser el clima o el tipo de suelo que encuentran, pero también incluye aspectos bióticos, que es lo que represento con esta imagen. Eso incluye la comunidad con la que se tienen que enfrentar, los competidores, los depredadores, los herbívoros con los que se va a encontrar. Bueno, pues si la especie es capaz de tener éxito frente a todas estas nuevas condiciones, pues se establecerá. Pero puede establecerse y no ser capaz de reproducirse. En ese caso, ahí se acabaría la historia. Si es capaz de superar la nueva barrera a la reproducción, será capaz de establecer poblaciones que se autoperpetúen en el tiempo. Llegados a este punto, esas poblaciones se pueden quedar ahí más o menos localizadas en torno al punto de entrada, o bien pueden ser capaces de expandirse saltando una nueva barrera, la barrera de la dispersión, y colonizar nuevos territorios. Bueno, aquí muestro que la dispersión se puede lograr bien por medios intrínsecos de la especie, porque hay especies con mecanismos para dispersar sus propágulos a largas distancias, o en otros casos a la dispersión también puede contribuir las especies locales del ecosistema invadido. Cuando estas especies empiezan a expandirse, inicialmente colonizarán hábitats perturbados, porque en ellos la resistencia que ofrece la comunidad nativa es mínima, y en último término colonizarán ambientes naturales. Bueno, pues a lo largo de todo este continuo, de todo ese proceso, pues se van perdiendo muchas especies. Muchas superan la primera barrera, pero no superan ninguna más. De manera que solamente una pequeña fracción de las especies que superan la barrera biogeográfica son capaces de llegar hasta este punto. También quería comentar que a lo largo de todo este continuo las especies van recibiendo distintos nombres, que este era el punto al que quería llegar. En el momento en que una especie ha saltado una barrera biogeográfica y está en una región distinta de su área de origen, decimos que es exótica, o no nativa, o todos los sinónimos que podamos encontrar. Pero eso no quiere decir que vaya a ser invasora, ni mucho menos. Cuando la especie ha sido capaz de superar la barrera a la reproducción y establecerse de forma autónoma en el nuevo medio, decimos que la especie está naturalizada. Y el término invasora solamente lo utilizamos cuando la especie ha sido capaz de superar la barrera a la dispersión y expandirse y ocupar nuevos territorios. Las especies exóticas invasoras nos generan preocupación porque pueden tener una serie de impactos, no solamente en los ecosistemas que invaden, sino que a veces esos impactos nos afectan más directamente a nosotros. Voy a poner algún ejemplo clásico que a lo mejor ya lo conocéis. Bueno, esto es un ejemplo de cómo una especie invasora ha sido capaz de modificar un proceso ecológico tan importante como es el ciclo del nitrógeno. Este ejemplo lo he buscado en un sitio bastante lejano a nosotros. El mapa, la verdad es que casi no muestra mucho, es el Océano Pacífico, y ahí en medio, hay que poner una flecha porque si no casi no se encuentra, están las islas Hawái. Son unas islas de origen volcánico
que están lejos, están muy lejos de cualquier continente y en consecuencia su biota ha evolucionado con un gran grado de aislamiento. Una de las peculiaridades de este ambiente es que los suelos, estos suelos volcánicos sobre los que se desarrollan las comunidades vegetales de las Islas Hawái, son tremendamente pobres en nitrógeno. Entonces, la flora nativa, de la que aquí muestro un ejemplo, la verdad es que los helechos no sé si son nativos, los árboles sí lo son, es la especie Metrosideros polymorpha. Bueno, pues esta especie está muy bien adaptada a crecer con una escasa disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Entonces, han evolucionado con esa constricción, son especies que crecen despacio, pero son capaces de estar ahí. Sin embargo, en el siglo XVII, unos navegantes portugueses introdujeron por primera vez una especie, Mirica faya, procedente de la región macaronésica, y esta especie tenía otra solución para afrontar este problema de la limitación de nitrógeno, y es que era capaz de utilizar una fuente de nitrógeno muy abundante y que no es accesible a cualquier planta, que es el nitrógeno atmosférico. Esta utilización del nitrógeno atmosférico se hace mediado por un microorganismo con el que establece relaciones simbiontes. Bueno, pues esta solución aparentemente tan ingeniosa no la tiene ninguna especie nativa de las Islas Hawái, que simplemente están adaptadas a crecer despacio en suelos pobres en nitrógeno. Así que al entrar esta especie con esta nueva solución, que podemos decir que es mejor que la que tenían las especies nativas, no tiene una limitación a crecer por falta de nitrógeno, crece mucho más deprisa y en consecuencia desplaza con facilidad a la flora nativa. Además, una consecuencia que tiene esta expansión de esta especie fijadora de nitrógeno es que ese nitrógeno que capta de la atmósfera lo pasa al suelo y entonces cambia también las propiedades del suelo, como podemos ver aquí. Este gráfico, que está obtenido, bueno, representa datos sacados de este artículo, lo que muestra es la disponibilidad de nitrógeno mineral en el suelo, en tres situaciones: en un bosque nativo dominado por metrosideros, en una zona abierta sin bosque y en un bosque invadido por Mirica faya. Y vemos que la cantidad de nitrógeno es más de 5 veces superior que en las otras dos situaciones. La consecuencia de esta fertilización inducida por la invasora es que está abriendo el camino para que se asienten otras especies exóticas que andaban por ahí, pero no eran capaces de naturalizarse porque no toleraban esa escasez de nitrógeno. Y ahora, por el enriquecimiento del suelo que realiza Mirica faya, sí que pueden naturalizarse. Otro ejemplo de una alteración de otro proceso ecológico, en este caso el ciclo del agua, pero que tiene unas repercusiones importantes en el hombre, en la sociedad, lo encontramos pues, en otra región lejana, en la punta sur de Sudáfrica, en la región del Cabo. Bueno, esta zona también, al igual que ocurría en Hawái, tiene unos sustratos, unos suelos muy pobres en nitrógeno, en este caso porque derivan de una roca madre que es una cuarcita que prácticamente no tiene nitrógeno y da lugar a unos suelos tremendamente pobres en nitrógeno. De nuevo, la flora que se ha desarrollado, que ha evolucionado en esta región, que vemos aquí representada en esta foto, pues está adaptada a esa escasez de nitrógeno y presenta un desarrollo más o menos lento. Es una flora, esta comunidad florística, que recibe el nombre de Fimbos, tiene la peculiaridad de que no tiene ningún árbol. Es una comunidad dominada exclusivamente por arbustos, como esto que vemos por aquí.
Bueno, pues cuando los primeros colonos europeos llegaron a esta región, claro, se encontraron con el problema de que no tenían madera. Así que, ¿qué hicieron? Pues llevar árboles de otras partes del mundo. Y entre ellos llevaron unas cuantas especies de acacias procedentes de Australia, de una región climáticamente similar a la región del Cabo. Con lo cual a estas especies les fue bastante bien climáticamente allí, pero es que además las acacias, que son leguminosas, sabréis que también tienen esta capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, con lo cual nos encontramos con la misma situación que describíamos en Hawái, una especie exótica que posee una estrategia evolutiva distinta de la flora nativa, pero en este caso más eficaz. Con lo cual las acacias se han propagado tremendamente por la región del Cabo, desplazando la vegetación nativa del fynbos y con notables consecuencias ecológicas. Pero volviendo al tema del agua, una de las consecuencias que tiene la expansión de las acacias es que son especies que consumen mucha más agua que la comunidad nativa, con lo cual cuando han ocupado una gran extensión en una cuenca, lo que hacen es reducir drásticamente la recarga de los acuíferos, de los que se abastece el hombre de agua. Y esto ha llegado al punto de amenazar el suministro hídrico a ciudades tan grandes como Ciudad del Cabo, que tiene 3 millones de habitantes y tiene problemas de suministro de agua, en parte propiciados por esta invasión. El problema es tan serio que ya desde hace unas décadas la Administración ha puesto en marcha un programa para combatir con cualquier medio, con lucha biológica, con eliminación física, etcétera, para tratar de frenar la expansión de estas especies invasoras. Bueno, tenía otro par de ejemplos más cercanos a nosotros, pero para no alargarme mucho, simplemente mostraré las fotos. Además, es posible que más adelante nos hablen de esto. Aquí simplemente vemos otra especie que tenemos aquí en el Guadiana, el jacinto de agua, que fijaos que es capaz de ocupar toda la lámina de agua del río. Aunque no lo parezca, esto es el río Guadiana, a su paso por Mérida, ese es el puente romano. Y otra especie que nos trae de cabeza, en particular a la Confederación Hidrográfica del Ebro, es el mejillón cebra, que también conoceréis. Aquí simplemente muestro algunas captaciones de agua de riego con rejillas que están colapsadas prácticamente por la proliferación desmedida del mejillón cebra. Y esa masa informe es una hélice de una embarcación, bueno, está debajo, que ha quedado completamente inutilizada por el mejillón cebra. Bueno, son ejemplos de cómo estas especies y su proliferación desmedida pueden también afectarnos de forma directa y causarnos cuantiosas pérdidas económicas. Bueno, con esto ya paso a la segunda parte de esta presentación, en la que voy a hablar más bien de qué es lo que puede aportar a la ciencia para gestionar estos problemas que acarrean las especies invasoras. Voy a comenzar revisando algunas de las hipótesis más manejadas para explicar el éxito invasor. Por ejemplo, hay hipótesis que lo que postulan es que hay especies que poseen una serie de rasgos funcionales que las hacen más proclives a ser invasoras. Sería, por ejemplo, la hipótesis del invasor ideal. Y algunos de estos rasgos pues pueden ser el tener una enorme capacidad reproductiva. Aquí como ejemplo he puesto un ailanto, un árbol exótico invasor, que tiene una producción muy abundante de frutos todos los años, pero también en el mundo animal pues podemos encontrar especies con una reproducción muy prolífica, por ejemplo el conejo,
Otro carácter asociado al éxito invasor es tener una edad de reproducción muy temprana. He encontrado como ejemplo esta imagen de una acacia, que es una plántula que está todavía en una maceta, lo cual denota que es joven, pero ya ha sido capaz de florecer. Poseer también mecanismos para dispersar propágulos a largas distancias también se ha visto que contribuye a aumentar el riesgo invasor. La capacidad de regeneración vegetativa, como en este caso aquí vemos unos eucaliptos que han rebrotado después de haber sido talados a partir del tocón. Pero la reproducción vegetativa también la podemos encontrar en algunos grupos animales. Aquí vemos una imagen del caracol del cieno neozelandés, Potamopyrgus antipodarum. Es una especie de origen neozelandés que se ha expandido por todo el mundo. Y parte de su éxito invasor radica en el hecho de que esta especie es partenogenética, es decir, las hembras se pueden reproducir sin intervención de ningún macho. Y por último, otro carácter asociado con frecuencia a la invasión en el mundo de las plantas es poseer sustancias alelopáticas, es decir, producir sustancias químicas. Aquí vemos un arbusto que lo que genera es debajo de su copa un halo donde no crece nada, porque esas sustancias químicas inhiben el crecimiento de otras especies. Existe otra hipótesis que llamamos la hipótesis de las nuevas armas, que pone particular énfasis en este aspecto, y lo que propone es que estas sustancias alelopáticas son mucho más eficaces en los ecosistemas invadidos, donde las especies no están adaptadas a coexistir con ese tipo de sustancias. Bueno, como vemos, muchos de los caracteres que he comentado que están asociados al éxito invasor son caracteres propios de especies colonizadoras, de especies de etapas tempranas de la sucesión ecológica, como la reproducción temprana, la reproducción muy abundante, etc. Así que tenemos que quedarnos un poco con esa idea. Las especies propias de la sucesión temprana tienen más propensión a convertirse en invasoras que a lo mejor otras de sucesión más tardía. Bueno, otra hipótesis lo que plantea es que cuando las especies están en su ecosistema nativo, siempre encuentran alguna otra especie en su comunidad que regula de alguna manera el crecimiento y la expansión de sus poblaciones. Esas especies son las que se vienen a llamar de forma genérica los enemigos naturales, que pueden ser competidores, pueden ser herbívoros de distinta índole en el caso de las plantas, pueden ser depredadores en el caso de los animales, pueden ser enfermedades, etc. Bien, pues se puede dar el caso de que si una especie llega a otro ecosistema, lejano a su ecosistema de origen, deje atrás esos enemigos naturales y se encuentre en una situación en la que no hay ninguna especie que controle la expansión de sus poblaciones. Bueno, pues en ese caso va a tener ventajas obvias frente a las especies nativas con las que va a coexistir y se puede expandir de forma descontrolada. Eso es lo que postula esta hipótesis de la pérdida de enemigos naturales. Otra hipótesis lo que plantea es que las perturbaciones, cualquier tipo de perturbación que suponga la eliminación parcial o total de una comunidad, por ejemplo un incendio como vemos aquí, o la crecida de un río que ha abierto grandes claros en ese bosque de ribera, lo que hace es crear huecos y generar oportunidades que pueden ser aprovechadas por especies llegadas de fuera. Además, las perturbaciones suelen generar picos de disponibilidad de nutrientes que también puede beneficiar a especies colonizadoras tempranas
y si son exóticas, pues abre camino para que se conviertan en invasoras. Esta hipótesis de la perturbación también está relacionada con otras hipótesis, como la de los pulsos de recursos, que lo que postula es que hay ecosistemas donde se producen picos de disponibilidad de recursos y esos picos pueden ser aprovechados por especies que andan por ahí para establecerse. O la hipótesis de la abundancia de recursos, que bueno, viene a decir que las especies exóticas solamente podrán establecerse si hay recursos sobrantes que puedan utilizar. O la hipótesis del nicho vacío, que dice que si en una comunidad hay un nicho que queda vacante, y una de las razones por las que puede quedar vacante es que una perturbación haya eliminado una especie, pues ese nicho puede ser ocupado por una nueva especie exótica. La hipótesis de los filtros ambientales, más que poner el foco en la especie exótica, lo pone en el ambiente que invade. Y lo que dice es que los ambientes con condiciones muy limitantes, como puede ser un desierto por la escasez de agua, o como puede ser la tundra, porque las temperaturas son muy bajas y hay muy poca disponibilidad de nutrientes, pues estos ambientes son menos proclives a ser invadidos por especies llegadas de fuera que otros ambientes más benignos. Por último, la hipótesis de la presión de propágulos se olvida un poco de las características de las especies y de las características de los hábitats y simplemente se centra en cuestiones probabilísticas. Y lo que postula es que las especies con más probabilidad de llegar a ser invasoras son aquellas que el hombre ha introducido con más intensidad. Por ejemplo, especies que tienen interés económico, como especies forestales que han sido plantadas en grandes extensiones, o especies, aquí he puesto una granja de bisones, especies con otro interés económico que también se han introducido numerosas veces porque generan beneficios económicos. Bueno, pues si aumenta la intensidad de introducción, aumenta también las probabilidades de que esas especies escapen y se asienten en el medio natural. Bueno, a lo mejor os estoy dejando un poco abrumados con tanta hipótesis y os estáis preguntando, bueno, ¿pero cuál es la buena? En este caso, la verdad es que no podemos decir que haya una hipótesis que sea mejor que otra, porque realmente en el mundo de las invasiones hay una enorme casuística y cada evento de invasión puede ser explicado por una hipótesis diferente que otro. En este contexto, a mí me gusta mucho una síntesis que ha planteado esta autora en este artículo de 2009, que lo que hace es una recopilación, un barrido de las hipótesis que aparecen en la bibliografía para explicar el éxito de invasor y digamos que propone una síntesis. Entonces, digamos que las agrupa en tres grandes categorías. Por un lado, todas las hipótesis que hacen referencia a aspectos bióticos, tanto de la especie invasora como de la comunidad que es invadida. Las hipótesis que se centran más en aspectos abióticos del ambiente, como la hipótesis del filtro ambiental que comentaba, la hipótesis de la perturbación, etc. Y las hipótesis que ponen el énfasis en aspectos probabilísticos, como la presión de propágulos. Entonces, esta autora lo que propone es que cuando los tres aspectos, el componente biótico, el abiótico y el probabilístico, confluyen y son favorables a que se produzca una invasión, es cuando tenemos todas las papeletas para que se produzca una invasión exitosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues este marco conceptual creo que es muy interesante luego de cara a realizar análisis de riesgos, como voy a comentar a continuación. Bien, cuando
Cuando nos planteamos la gestión de especies exóticas invasoras porque estamos tratando de evitar o minimizar un impacto, pues una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos es evaluar los riesgos que tiene cada evento de invasión. En este caso nos puede interesar identificar qué especies son más proclives a ser invasoras. Y para esto podemos echar mano de esas hipótesis que comentaba antes, como la hipótesis del invasor ideal, que digamos que definen un perfil funcional de las especies más proclives a ser invasoras. Pero bueno, esto no dejan de ser generalidades que pueden variar de un caso a otro. En este contexto, la verdad es que se han publicado muchos trabajos que lo que hacen es comparar especies invasoras con especies que no lo son, con distintos enfoques. A veces comparan pares de especies filogenéticamente próximas, a veces comparan especies exóticas con aquellas nativas con las que coexisten en un territorio, a veces se comparan especies dentro de un único grupo filogenético, pero siempre con la idea de identificar aquellos caracteres que se asocian a las especies invasoras, al carácter invasor. Bueno, en este caso he traído un ejemplo que hemos publicado en nuestro grupo en el año 2011 en Diversity and Distributions, que está centrado en buscar las causas del éxito invasor dentro del grupo de las acacias australianas. Este grupo de especies es muy abundante, hay más de 1000 especies dentro del género Acacia procedentes de Australia. Y además son especies que han sido transportadas por muchas partes del mundo porque tienen diversos intereses económicos. Pues bien, en nuestro estudio comenzamos identificando dentro de ese gran grupo de más de 1000 especies unas 126 que habían sido transportadas por todo el mundo. Y de ellas buscamos información para ver si se consideraban invasoras o no invasoras. Bueno, pues para solamente 17 especies encontramos pruebas irrefutables de que eran invasoras en alguna parte del mundo. Otras 59 especies se consideraban no invasoras. Y luego había ahí un grupo dudoso de 32 especies. Eran especies que en unas fuentes estaban consideradas como invasoras y en otras no. Así que las dejamos un poco aparcadas como especies dudosas. Inicialmente nuestro trabajo se centró en esos dos grupos. Lo que hicimos fue recopilar una serie de caracteres que podían contribuir a explicar, según la bibliografía, el carácter invasor, y realizamos un análisis estadístico, concretamente una serie de regresiones logísticas que nos permitieran identificar cuáles de esos caracteres nos permitían disgregar, separar esos dos grupos. Bueno, los caracteres que seleccionamos para tratar de separar esos dos grupos eran de distinta índole. Los dos primeros grupos tenían que ver con características del nicho climático de esas especies en su lugar de origen. Por ejemplo, variables que tenían que ver con el estrés climático en el que vivían esas especies o con la amplitud climática que esas especies muestran, insisto, en su área de origen. Otro grupo de especies eran rasgos biológicos, como la altura que tenían las plantas, el tamaño de las semillas, el tamaño de las hojas, etc. Y por último también introdujimos una medida de intensidad de uso humano. Bueno, pues al meter todas estas especies en nuestros modelos de regresión, encontramos que el carácter que mejor separaba esos dos grupos de especies, curiosamente, era la intensidad de uso humano, que lo hacía de forma positiva. Las especies más utilizadas por el hombre, casualmente, eran las más invasoras. Otra variable que contribuyó también bastante a separar esos dos grupos de especies fue el estrés climático, concretamente el estrés hídrico. En este caso, las especies que procedían de regiones
con un estrés hídrico menor eran las más proclives a ser invasoras. La amplitud climática del área de origen también contribuyó positivamente a la probabilidad de ser invasora, y los rasgos biológicos también. Bueno, pues con estos modelos que realizamos varios combinando de distinta manera estos caracteres, lo que hicimos fue utilizarlos para tratar de predecir de estas especies dudosas cuáles tenían más riesgo de ser invasoras. Entonces lo que hicimos fue dibujar esas 32 especies dudosas en el plano definido por dos ejes, por la probabilidad de los dos mejores modelos que encontramos para predecir el riesgo de invasión. Este modelo, que era el que había resultado mejor, que solamente estaba basado en dos variables, el estrés climático en el área de origen y el uso humano. Y este otro modelo era el segundo mejor, estaba basado en estrés climático, rango climático y rasgos funcionales. Bueno, aquí las líneas punteadas marcan la probabilidad del 50%. Es un límite arbitrario, pero bueno, decidimos ponerlo como un poco un umbral para considerar más peligrosas las especies que están por encima de ese umbral. Bueno, aquí la buena noticia que encontramos es que de esas 32 especies dudosas, ninguna estaba en este área, que sería la de máximo riesgo, sería la predicha con riesgo invasor superior al 50% por ambos modelos. Pero teníamos dos especies, Acacia floribunda y terminalis, que estaban próximas a ese área de riesgo. Luego teníamos otras dos especies predichas como alto riesgo invasor por este modelo, pero no por este, y viceversa. Acacia olosericea tiene un alto riesgo invasor según el modelo 5, pero no según el modelo 1. Bueno, otra cosa que deriva de esta aproximación es que, si nos fijamos, las variables utilizadas en estos modelos en su mayoría son aspectos intrínsecos de las especies, que son los que son y son en cierto sentido inamovibles, como las propiedades climáticas de su nicho nativo o los rasgos funcionales. Pero hay una tercera variable, que es el uso humano, que realmente no es un valor fijo, depende de nosotros, del interés que tengamos por esas especies. Entonces, si por ejemplo estas tres especies predichas con alto riesgo por este modelo, el hombre empieza a tener más interés en utilizarlas, aumentaría su valor para este valor de la variable y lo que haría sería que subieran y entraran en el área de alto riesgo. Entonces, este tipo de modelos es un ejemplo de algo que podemos utilizar para predecir el riesgo invasor y para tener cuidado con determinadas especies que pueden tener una mayor probabilidad de causar problemas. Pero no solamente nos interesa saber qué especies tienen más probabilidad de ser invasoras, también es importante saber qué hábitats son más proclives a recibir especies invasoras. En este contexto también podemos echar mano de esas hipótesis que hemos ido revisando y podemos considerar que cuando confluyen una serie de aspectos, cada uno de ellos resaltado por una hipótesis, es cuando más riesgo invasor hay. Por ejemplo, hay una hipótesis que predice que los ambientes donde los recursos fluctúan son más vulnerables a ser invadidos. Otra hipótesis lo que enfatiza es que las condiciones tienen que ser más o menos benignas. Otra, que los recursos deben ser abundantes. Otra hipótesis postula que tiene que haber una baja resistencia biótica en el ecosistema para que haya más riesgo invasor. Y luego está la hipótesis que predice que los ambientes con perturbaciones frecuentes son más vulnerables. Bueno, realmente, si os fijáis,
no son hipótesis independientes totalmente, tienen bastante en común unas con otras. Pero bueno, en cualquier caso, son ideas enfatizadas por distintos casos de estudio que lo que nos vienen a sugerir es que cuando confluyen todas esas condiciones es cuando hay más riesgo de que el hábitat sea invadido. ¿Qué hábitats se nos pueden ocurrir que cumplan esas condiciones para hacerlos más proclives a las invasiones? Bueno, pues algunos ejemplos son ambientes periurbanos. Ahí lo que vemos es parece una edificación abandonada que ha sido completamente invadida por ailantos. Aquí tenemos obviamente una baja resistencia biótica, no hay una comunidad nativa ofreciendo resistencia a la especie llegada de fuera. También son ambientes con bastantes recursos, etc. Los cultivos también son ambientes con una elevada abundancia de recursos, con una cierta fluctuación de recursos, donde la resistencia biótica también, por lo menos en algunos momentos del año, puede ser mínima. Cunetas, bordes de carretera, también son ambientes perturbados periódicamente por las limpias que se hacen en las cunetas. Son ambientes que reciben un abundante aporte de recursos, de agua, de los nutrientes que drenan desde las carreteras. Bueno, tal vez estéis pensando, bueno, pues estos son ambientes que no nos preocupa mucho su conservación, son ambientes bastante ruderales. Pero también hay ambientes naturales, y aquí el mejor ejemplo son los bosques de ribera, que cumplen todas esas condiciones que plantean las hipótesis. Son ambientes con perturbaciones frecuentes, con pulsos de recursos y con abundancia de recursos. Entonces son bastante proclives a ser invadidos. Bien, y paso ya rápidamente al último punto, que es cómo podemos aplicar también este conocimiento para gestionar adecuadamente las invasiones biológicas. Bueno, aquí vuelvo también a la autora de antes, a Catford, que propone este marco conceptual para decidir qué tipo de medida podemos adoptar cuando tenemos un problema de una invasión. Y el tipo de medida, pues en parte dependerá de la probabilidad de éxito que tiene esa invasora y de la fase de invasión en la que se encuentra. Entonces, la primera posibilidad y la más barata, obviamente, es no hacer nada. ¿Cuándo podemos plantearnos no hacer nada? Bueno, pues esta idea viene un poco del hecho de que muchas especies exóticas son especies pioneras, especies que colonizan rápidamente después de una perturbación, pero hay muchos trabajos que muestran que muchas de estas especies luego son desplazadas por otras especies nativas a medida que avanza la sucesión. Bueno, pues si nos encontramos en un caso como estos, no merece la pena actuar sobre las especies, la propia sucesión se encargará de sacarlas del sistema. Cuando el éxito invasor se debe principalmente a una fuerte presión de propágulos, pues podemos plantearnos limitar esa presión de propágulos con normativas o con actuaciones. Luego mostraré algún ejemplo. Si lo que ha propiciado la invasión es que hemos modificado de alguna manera el ambiente, pues también podemos plantearnos manejar ese ambiente para tratar de recuperar las condiciones originales. También luego pondré otro ejemplo. Y ya, digamos, el último paso, el más caro y el que nos plantearíamos solamente cuando no es posible nada de lo anterior, es el control directo de poblaciones. Bueno, un ejemplo donde puede ser interesante plantearse alguna medida que limite la presión de propágulos de exóticas es en el caso de los ríos que atraviesan ciudades. Aquí vemos el caso del Ebro, esa línea azul, a su paso por el núcleo urbano de Zaragoza. Todas esas zonas de color verde clarito son parques urbanos.
muchos de ellos cargados de especies exóticas, que producen semillas, que producen propágulos, que acaban, muchos de ellos, en el río, transportados aguas abajo. Y luego esos propágulos pueden asentarse y ocupar la llanura aluvial aguas abajo. De hecho, existen evidencias, en este caso en concreto, de que el bosque de ribera aguas abajo de Zaragoza tiene muchas más especies invasoras que aguas arriba. Bueno, pues para evitar este tipo de problemas nos podemos plantear a medio y largo plazo ir sustituyendo a lo mejor en la jardinería especies con riesgo de invasión por especies que puedan ser nativas o que puedan ser simplemente inviables, que sean estériles. También podemos plantearnos crear barreras de vegetación nativa en torno a los márgenes de los ríos que de alguna manera dificulten la entrada de esos propágulos que vienen desde fuera. Otro caso en el que nos podemos plantear modificar las condiciones ambientales para gestionar las poblaciones de especies invasoras, pues es el de las especies que de alguna manera han sido favorecidas por la modificación de caudales de los ríos. Esto es un problema bastante habitual en las regiones más pobladas del planeta. Hemos regulado los ríos, construyendo embalses, extrayendo agua para riego, y estos cambios lo que hacen es reducir aguas abajo de los embalses las condiciones. Por ejemplo, la frecuencia de las crecidas se minimiza, la velocidad del agua también se reduce, aumenta la sedimentación, también pueden cambiar las propiedades del suelo, a veces esto favorece la salinización, etc. Bueno, pues estos cambios asociados a la construcción de embalses a veces han propiciado especies invasoras, como en este caso vemos una masa de tamarix en el río Colorado. Aquí es una especie, en el río Colorado es una especie invasora que ha desplazado a la flora nativa. Y también dentro de la fauna acuática, pues la trucha arcoíris es una de estas especies que se ha visto favorecida por la reducción de las crecidas. Bueno, pues hay autores, simplemente cito los trabajos, que proponen que si se realizan sueltas de agua controladas en estos embalses, simulando de alguna manera esas crecidas que existían antes, esto favorece a las especies nativas y perjudica a las especies invasoras. Y ya por último, simplemente voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de control de poblaciones con métodos mecánicos. Aquí vemos excavadoras extrayendo jacintos de agua en el Guadiana, una eliminación manual de Carpobrotus en una zona costera, o luego también, si se trata de un caso en el que la invasora debe parte de su éxito a la falta de enemigos naturales, es cuando nos podemos plantear introducir algún agente biológico, como en este caso insectos que producen agallas en las acacias que invaden Sudáfrica, para controlar estas especies. En cualquier caso, aunque es una de las posibles soluciones, he de decir también que con esta solución hay que ser muy cauto, porque es posible que el agente controlador cause más problemas que beneficios. Esto hay que pensarlo muy bien antes de hacerlo. Bueno, pues termino con unas rápidas conclusiones por sintetizar las principales ideas de esta charla. Una es que el hombre es responsable de la ruptura de las barreras biogeográficas y de la globalización biológica que estamos observando ahora. Es importante tener en cuenta que solo una pequeña proporción de las especies exóticas que llegan a un territorio nuevo llegan a ser invasoras, pero estas especies invasoras pueden tener notables impactos ecológicos y socioeconómicos. La ciencia nos permite entender las causas del éxito invasor, nos proporciona explicaciones, y esas explicaciones son muy útiles a la hora de evaluar los riesgos de invasión y también a la hora de buscar bases para gestionar estas especies exóticas. Y con esto termino.
simplemente quería mostrar agradecimientos a las distintas instituciones que han hecho posible esta charla y muchas gracias a vosotros por vuestra atención.